Buenos días, sigamos adelante con Evangelios. Buenos días, sigamos adelante con Evangelios con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un evangelio importante, de un texto precioso, de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo en el capítulo 19, versículo 17. El texto es: Jesús es crucificado. Jesús es crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús y le cargaron la cruz para que la llevara a cuestas y lo llevaron a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo significa Golgota. Golgota. En ese lugar crucificaron a Jesús cerca de la ciudad. Sí, con él crucificaron a dos de los malhechores, uno al lado de él y otro a otro lado, y Jesús en medio de ellos. Pilatos mandó que hicieran un letrero con este nombre: sí, aquí murió Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Este letrero estaba escrito en 4 partes, ya que Jesús había sido en 4 idiomas, ya que Jesús había sido crucificado en un lugar cerca de la ciudad. Estaba escrito muchos de los judíos leyeron el letrero porque estaba escrito en 3 idiomas. Estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Sí? Y cuando los judíos, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes fueron donde Pilatos para decirle: no le pongas aquí murió el rey de los judíos, sino más bien ponle: aquí murió el que se hizo pasar por el rey de los judíos. Pero Pilatos le contestó: lo que está escrito, escrito está. Los soldados romanos que habían crucificado a Jesús se repartieron sus ropas en 4 partes iguales de como le tocaba a cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, no quisieron romperla porque no tenía costura, sino la echaron en suertes a ver a cuál de ellos les tocaba. Sí, así se cumplió otra de las profecías: se repartieron mis vestiduras y echaron en suerte la túnica. Así fue como los soldados se quedaron con la ropa. Esta es palabra del Señor. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 17. Jesús es crucificado. Sí, este es el texto bíblico. Jesús es crucificado. Vemos como en este evangelio tan pequeño, pero tan importante, vemos como la muerte de Jesús, aún después de muerto, sigue provocando rivalidades, sigue provocando desacuerdos, sigue provocando no sigue contentos los judíos, no siguen contentos los maestros de la ley. Van donde Pilatos y le dicen: no pongas aquí murió el rey de los judíos, no, sino más bien pon aquí murió el que se hacía pasar por el rey de los judíos. Pero vemos cómo Pilatos les echa en cara: lo que está escrito, escrito está y escrito se queda. Sí, así es que se la periscaron. ¿Por qué? Porque después de que lo habían matado todavía querían que hicieran todo lo que ellos decían, y dijo Pilatos: ni madres, ¿sí? Lo que está escrito, escrito se queda.
Y vemos cómo el Evangelio de hoy nos cuenta, Juanito, cómo dice que tomaron a Jesús, lo agarraron y lo obligaron a que cargara con la cruz y fue llevado a un lugar llamado la Calavera, que en hebreo significa Golgota. ¿Sí? Y como este evangelio nos cuenta que fueron crucificados también con él a dos de los malhechores, uno a un lado de él, otro al otro lado de él, y Jesús en medio de ellos. Por eso en otro texto está escrito: murió como el último de los malditos, colgado de un madero. ¿Sí? Y después de esto, ¿sí? Después de esto, vemos cómo Jesús sigue provocando rivalidades, sigue provocando problemas. Cuando estos judíos, cuando estos maestros de la ley, cuando estos fariseos leen el letrero que está escrito en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en arameo, 3 letreros importantes, ¿sí? Y van donde Jesús. Como Jesús había muerto en un lugar cerca de la ciudad, Pilatos mandó hacer un letrero que decía: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Y van y le echan en cara: oye, mejor cámbiale ese letrero, ¿sí? Mejor ponle: aquí murió el que se hizo pasar por el rey de los judíos. Pero nos encontramos con otra profecía, ¿sí? Que dijo el gobernador Pilatos: lo que escrito está, escrito se queda, ¿sí? Lo que escrito está, escrito se queda. Y seguimos viendo cómo estos soldados romanos siguen participando después de que lo habían crucificado, después de que lo habían subido en la cruz, sí, se reparten en 4 partes las ropas de Jesús de a como les tocaba, sí. Pero cuando llegan a la túnica, siendo un pedazo de trapo que no tenía ni bastillas, ¿sí? Dijeron: ¿para qué la rompemos? Mejor vamos echando la suerte a ver a quién de nosotros nos toca, porque con esto se estaba cumpliendo otra de las profecías acerca del Maestro, ¿sí? Con esto se estaba cumpliendo otra de las profecías acerca del Maestro, ¿sí? Se repartieron sus ropas y echaron en suerte su túnica. Esto fue lo que los soldados hicieron. Vemos en este evangelio tan bonito, ¿sí? Tan hermoso, pero también tan doloroso. Doloroso para Jesucristo, porque hoy estamos hablando en este texto del Vía Crucis. Hoy estamos hablando de que le cargan la cruz a Jesús y lo obligan a que lleve la cruz al lugar donde Él tiene que ser crucificado. Y por sobrenombre tiene la calavera, que en hebreo significa Golgota. Golgota. Sí, era un lugar que estaba cerca de la ciudad, y allí habían crucificado a 2 de los malhechores juntos con Cristo, uno a un lado de él, otro al otro lado de él, y Jesús en medio, ¿sí? Entonces Pilatos mandó hacer un letrero que dijera esta inscripción: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Aquí murió el rey de los judíos. Jesús el Nazareno, aquí murió el rey de los judíos. Pero como estaba el lugar cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en 3 idiomas,
estaba escrito en 3 idiomas el letrero, ¿sí? En griego, en arameo y en hebreo. 3 idiomas. Pero como la gente, yo pienso que en ese lugar había varias gente de diversas partes que habían ido quizás no a ver al Vía Crucis, quizás habían venido para ver a Jesús, pero se encuentran con la noticia de que han crucificado a su rey, han crucificado al Señor, que quizás habían venido de muchas partes para encontrarse con él, y se encuentran con la noticia que les toca ver la muerte del Señor Jesús. Sí, pero vemos en este texto importante cómo, repito, cómo después de que Jesús muere, todavía sigue provocando rivalidades, todavía sigue provocando desacuerdos, todavía sigue provocando en los corazones que todavía después de muerto quieren cambiarle a varias cosas, pero se encuentran con la noticia de que Pilato le dice: ni madres, lo que está escrito, escrito se queda, y pésenle a quien le pese, ¿sí? Y gústele a quien le guste. Me vale, ¿sí? Vemos cómo estos judíos siguen dándole lata a Jesús después de muerto, después de crucificado, pero no se dan cuenta que este Señor que ellos han crucificado al tercer día tendrá que resucitar de entre los muertos. No se dan cuenta que Jesús será resucitado al tercer día, será glorificado y será llevado al cielo, donde sigue sentado a la derecha del Padre, y entonces vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En otro texto dice: entonces verán al Hijo del Hombre rodeado de su gloria, de sus ángeles en el cielo, viniendo sobre una nube, y entonces vendrá a juzgar las 12 tribus de Israel. Sí, después de que Jesús es crucificado, Jesús tiene que ser resucitado al tercer día, porque después tendrá que venir con sus ángeles y querubines a juzgar, sí, a las 12 tribus de Israel. Y quizás dentro de esas 12 tribus tendremos que ir alguno de nosotros. ¿Por qué? Porque en otro texto dijo Jesucristo: les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin que hayan visto todo lo que les he dicho. Les aseguro, ¿sí? Así es que lo que Cristo dice, Cristo lo cumple, ¿sí? De lo que Cristo habla, Cristo no es un Dios que promete, Cristo es un Dios que cumple, Cristo es un Dios que ama, Cristo es un Dios que perdona. Jesucristo es un Dios de vivos y no de muertos, ¿sí? Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y hoy, si quieres leer este texto, léelo, búscalo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 17. Jesús es crucificado. Y vemos cómo a estos dos hombres, yo diría a estos dos hombres del mal, a estos dos hombres que se han dedicado su vida a hacer daño, los llevan a la cárcel y también los matan junto con Jesús, para hacernos entender, sí, que debemos de esforzarnos por hacer el bien, que debemos de esforzarnos por cada día ser un poco mejor, ser un poco mejores. No te preocupes si ya la cagaste, eso déjalo atrás, déjalo atrás. Por eso hoy dice: lo que escrito, escrito está, y escrito se queda. Si tú ya la regaste, no hay pedo, no hay pedo, eso déjalo atrás, ¿sí? Empieza a caminar con Jesús, empieza a resucitar con Jesús, empieza a sacar cosas nuevas de adentro de ti con Jesús.
empieza con Jesús, porque Jesucristo dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículo 18, sí, a mi lado el yugo de tu carga será más ligera, porque mi yugo es bueno y mi carga es liviana. A mi lado el yugo de tu carga será más ligero, ¿sí? Si tú caminas al lado de Jesucristo, tu carga será más ligera. Si tú caminas al lado del Señor Jesús, tu vida será más buena. Verás las cosas de otra manera, verás las cosas con otros ojos, verás aquella mujer que tal vez tú la veías fea, que es tu esposa, la mirarás bonita, ¿sí? Comprenderás a tus hijos, ¿sí? Comprenderás a tu padre, comprenderás a tu madre, como dice en otro evangelio, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Otro de los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Que Dios te bendiga, hermanito. Bendiciones para ti, bendiciones para los que te rodean, bendiciones para tu familia y que seas bendito en tus diversos trabajos para que traigas de comer a esa familia que Dios te encomendó, para que traigas de comer a esos hijos, a esas hijas y que seas un buen abuelito, una buena abuelita, ¿sí? Una buena madre, una buena hija, un buen hijo, un buen vecino. Que Dios te bendiga. Gracias, bendiciones para ti. Sí, que Dios te bendiga y que la paz del Señor esté siempre contigo y que la paz siempre te acompañe y siempre te favorezca y siempre te cuide de toda maldad y de todo peligro. Bendiciones para ti. Gracias.